jubileo nos pide que nos pongamos en camino y que superemos algunos límites, transformándonos a nosotros mismos. El jubileo es peregrinación, reconciliación, oración, liturgia, indulgencia. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Demos al amor de los amores. En la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo te acompaña Radio Católica Online. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. El Evangelio es poder de Dios y por eso no me avergüenzo. El Ministerio Isaías Católico presenta su programa Hablemos de, un espacio para hablar del Santo Evangelio. Hablemos de. Bienvenidos. Emisora, su radio católica online. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Y es que para que la Iglesia cumpla su papel de llevar la palabra del Señor hasta el último rincón de la tierra, tal como el Señor nos lo pide, es necesaria realmente la intervención de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Esa intervención es fundamental para su vida. Estimados hermanos, sean todos bienvenidos a su programa en donde vamos juntos aprendiendo a caminar de una manera activa dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Hoy pues vamos a tocar ese tema tan maravilloso como es la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, ya que como pueblo del Señor pues hemos celebrado este domingo de Pentecostés, ese momento en que el Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles y nace esa iglesia maravillosa que Cristo quiso dejarnos, para que en unidad todos busquemos no solo nuestra salvación, sino la salvación de los demás hermanos que al abrir su acción, su corazón a la acción del Espíritu Santo, pues hacen posible que el mensaje de Cristo llegue a cada una de sus vidas. Es el Espíritu Santo el que nos transforma, el que crea en nosotros una auténtica metanoia, una nueva manera de ser y de actuar. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia,
porque la vivifica, la unifica y la guía en la verdad. Si nosotros no acudimos al llamado de la iglesia y acudimos y pedimos la acción del Espíritu Santo, pues ese crecimiento espiritual de la iglesia y esa misión que Jesús quiere de todos y cada uno de nosotros, de llevar la palabra del Señor hasta el último rincón de nuestra tierra, pues no sería posible. De ahí que el Espíritu Santo pues se manifiesta a través de diferentes aspectos de la vida de la iglesia, como por ejemplo a través de la ágape, un amor que es capaz de amar sin esperar recompensa. Así como Jesús entregó su vida en la cruz y aún estando ahí era insultado por sus enemigos. Sin embargo, nuestro Redentor, estando ahí crucificado, pidió perdón por sus verdugos. Le dirigió estas hermosas palabras a Dios Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A eso nos llama el Espíritu Santo. Es esa acción del Espíritu Santo que nos permite tener una viva y auténtica iglesia que peregrina en esta tierra, va dando frutos dentro del recorrido que va haciendo en los distintos estratos en que le toca vivir. El Espíritu Santo le da vida a la iglesia y la empuja a la misión. Y esa misión pues tiene varias tareas, ¿verdad? Esa misión es no solamente enseñar la palabra del Señor, sino también vivir la palabra del Señor, haciéndola un cuerpo vivo y dinámico. El Espíritu Santo también pues nos unifica como creyentes. No podemos permanecer en una iglesia que tiene una doctrina que se contradice a sí misma, ¿no? Al contrario, la doctrina de la iglesia nos unifica, nos guía y nos lleva a comprender cuál es la auténtica misión de nosotros como cristianos según la voluntad de Jesús. Además, promueve el Espíritu Santo la comunión entre los cristianos y con Dios, creando una comunidad unida en ese amor. El Espíritu Santo nos guía en la verdad, ilumina a los creyentes para que comprendan la verdad y puedan vivir según ella, mostrando el camino hacia la santidad. ¿Cuántos ejemplos podemos nosotros ver de grandes santos que nos han antecedido en la iglesia y que nos han demostrado que a través de
que ellos han abierto su corazón al Espíritu Santo después de que probablemente fueron grandes pecadores como San Agustín, pero esa acción de ese espíritu maravilloso que mueve la iglesia, pues lo transformó en una persona tan diferente, pero tan llena del amor de Dios, que se considera a San Agustín uno de los grandes padres de la iglesia, uno de los grandes doctores por los frutos que él irradió hacia el entorno y hacia adentro de nuestra iglesia. Y la acción del Espíritu Santo hace en nosotros que se produzcan frutos. A través de los dones y carismas, el Espíritu Santo capacita también a los miembros de la iglesia para que den frutos de amor, de alegría, de paz, de paciencia y otros dones espirituales. Y el Espíritu Santo pues también nos renueva la fe. Si nosotros no pedimos la acción del Espíritu Santo, definitivamente nuestro accionar como iglesia sería un accionar muy apagado. Ya es tiempo, hermano, que nosotros nos demos cuenta de que en la medida en que nosotros asumimos una actitud activa dentro de la iglesia, pues esta cumple con mejor cometido la razón por la cual el Señor nos la dejó. Si nosotros decimos ser inspirados por el Espíritu Santo, pero con nuestra manera de ser y actuar no lo demostramos, prácticamente nos estamos engañando a nosotros mismos y probablemente mandamos a error a quienes nos escuchan. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. De ahí que el Espíritu Santo pues nos provee de esas herramientas necesarias para que nuestra vida cristiana pues esté llena precisamente de esa sabiduría que nos permite discernir la voluntad de Dios y tomar decisiones sabias. ¿Cuántas veces en nuestra vida pues nos vemos sometidos a situaciones difíciles? ¿Cuántas veces hemos visto como hermanos que no buscan al Señor, que dicen no necesitar de Dios, que incluso dicen Dios es un invento del hombre, llegan a decir que la religión es el opio de los pueblos y tantas situaciones, pero cuando ellos viven una situación difícil de vida, como por ejemplo que la esposa o el esposo los engañen, o que muchas veces sufren grandes pérdidas económicas o pierden un empleo que les permitía vivir con determinada solvencia, lo que hacen es privarse de la vida. Pierden realmente el norte de lo que deben de hacer en ese tipo de situaciones. En cambio, el Espíritu Santo a nosotros nos da esa sabiduría para poder discernir con mucha claridad lo que es bueno y lo que es malo. Y no solo lo que es bueno y malo para nosotros, sino lo que realmente quiere el Señor que nosotros hagamos o dejemos de hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros debemos actuar. También el Espíritu Santo nos da ese don de entendimiento que pues nos facilita comprender las verdades divinas y aplicarlas en la vida. Muchas veces, hermanitos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas a las que uno les platica de Dios y simple y sencillamente ni les interesa. A uno le escuchan
o mejor dicho, lo oyen, pero no lo escuchan. Es decir, el mensaje que uno les transmite les ingresa por un oído y se les sale por el otro. Y pues no entienden y no les interesa realmente. Entonces, quienes hemos tenido esa bendición de saber que el Señor nos manda un mensaje de amor, que nos manda un mensaje de salvación a través de su palabra y a través de la iglesia, a través de su cuerpo místico, debemos de darle gracias al Espíritu Santo porque nos ha dado ese don maravilloso del entendimiento. Y porque es necesario que nosotros tengamos entendimiento, hermanos, porque así como el entendimiento es importante, también hay otro don que es muy importantísimo, como es el don del consejo. Y a través del don del consejo, el Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones correctas y a dar consejos a los demás. ¿Cuántas veces se nos acercan hermanos, no solo en la iglesia, sino familiares que saben que llevamos una vida buscando la voluntad de Dios con sus pues problemas que puedan haber en el transcurrir, en el caminar de nosotros dentro de la iglesia, pero muchas personas que nos conocen saben que nosotros estamos haciendo esfuerzos por conocer más y más las cosas del Señor. Y esto pues hace que en ellos vaya sembrando una situación de confianza hacia nuestra opinión sobre determinadas situaciones, sobre determinados temas. Y muchas veces ellos acuden a nosotros para que les demos un consejo. Pues ese consejo debe de estar pues iluminado por el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros todos los días tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese don maravilloso del consejo. Hay otra situación que nos pasa en la vida, ¿verdad, hermanos? Y es cuando no hemos sabido acatar consejos, o como dicen nuestros abuelos, el que no oye consejo, pues no llega a viejo. Y muchas veces el no escuchar los consejos nos trae como consecuencia que tengamos una vida de muchos problemas, una vida de grandes dificultades por malas decisiones que hemos tomado, y otras pues no es que sean por malas decisiones que tomamos, hermanos, sino simple y sencillamente pues son situaciones que la vida nos va presentando, como por ejemplo las enfermedades, o otras veces caer en tentaciones, como por ejemplo excedernos en las deudas y luego pues no tenemos cómo pagar y aparecemos ante las demás personas como unos sinvergüenzas, cuando en realidad lo que nos ha pasado es que nos hemos sobregirado de lo que realmente nosotros podemos pagar. Esas son las situaciones que hacen que en un momento determinado necesitemos otro don que nos da el Espíritu Santo, y es la fortaleza. Esa fortaleza nos confiere esa fuerza para perseverar en la fe y resistir esas tentaciones. Si nosotros tenemos esa fortaleza que el Espíritu Santo nos da como parte de ese aditamento tan especial que recibimos dentro de la iglesia, pues nosotros vamos a ser capaces de perseverar en la fe, de no caer en la fe. Recordemos que cuántos personajes bíblicos en un momento determinado, pues su fe cayó, como por ejemplo el apóstol Pedro,
El apóstol Pedro, pues había momentos en que el Espíritu Santo pues lo iluminaba. Cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el apóstol Pedro, con esa característica que él tenía de ser un hombre impulsivo, le dice al Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, esto no te lo ha revelado ninguna carne, sino que ha sido mi Padre que está en los cielos. Así que esa fortaleza nos lleva a tener una fe fuerte, pero esa fe fuerte en un momento determinado también se nos puede caer. Y así vemos cómo días después el apóstol Pedro estaba negando 3 veces a Jesús, a pesar de que Jesús ya le había dicho, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro niega a Jesús. Sin embargo, Jesús posteriormente le dice a este apóstol que fue nuestro primer papa, yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú una vez convertido confirma a tus hermanos en la fe. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? Todo ese andamiaje de dones que nos da el Espíritu Santo, con la cual nos arma el Espíritu Santo, es con lo que nosotros estamos llamados a caminar. También pues nos da el don de ciencia. Claro que a unos se los dará más, a otros se los dará menos, a unos pues les dará una capacidad para comprender determinadas áreas de la vida, y a otros pues les dará la capacidad para realizar determinadas actividades dentro del diario vivir. Pero a todos de una o de otra manera, pues el Espíritu Santo nos da ese don de ciencia. Y este don de ciencia pues nos permite comprender las verdades de la fe y las enseñanzas de la iglesia. De ahí que pues hayan personas que puedan tener un gran nivel intelectual, pero en cuestiones de fe, pues como dice el apóstol Pablo, hay que darles a mamar con leche, porque no hay que aprender, ellos tienen que aprender de las enseñanzas de la iglesia, porque ellos han dedicado su tiempo más a otro tipo de mensajes o de conocimientos, como por ejemplo el aprender las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, aprender las ciencias médicas, y muchas veces pues se descuida el aprender lo que la iglesia nos enseña. Y pues el otro don maravilloso del Espíritu Santo es el don de piedad. Este don de piedad pues nos inspira a amar y a servir a Dios con devoción. También nos ayuda a voltear el rostro hacia aquel que de una o de otra manera necesita de nosotros. Recordemos esa parábola, ¿verdad?, de el hijo pródigo, como el hijo le pide al padre que le entregue todo lo que el padre le piensa dar como herencia. El joven recibe la herencia de su padre y se va a malgastar el dinero en una vida desordenada. Y ya meses después regresa arrepentido a pedirle perdón a su papá, y su padre, en lugar de rechazarlo, pues lo
le da una muestra de su amor, le da una muestra de la piedad que siente ante la situación de ese hijo mal agradecido que en esta ocasión regresaba arrepentido, y en lugar de condenarlo, pues realiza una gran fiesta por la alegría que al padre le daba el haber recuperado a aquel hijo que él consideraba pues un hijo perdido. Y el otro don que el Espíritu Santo pues nos da es el don del temor de Dios. ¿Y cuál es ese don de temor de Dios? Pues ese don del temor de Dios nos motiva a respetar la voluntad de Dios y evitar el pecado. Este don pues nos llama a llevar una vida conforme a lo que el Señor nos quiere que nosotros nos guiemos en la vida, para que una vez nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, estemos bien compenetrados de que la mayor felicidad que puede haber en la vida es precisamente el saber que tenemos a un Dios infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso. Hermanos, muchas veces la situación que nos toca vivir cuando perdemos, por ejemplo, a un ser amado por enfermedad o por accidente, pues muchas veces le recriminamos al Señor porque pues murió nuestro papá o murió nuestra madre, pero al contrario, debemos de sentirnos alegres, debemos de sentirnos dichosos de saber que el Señor nos da un tiempo de vida, y debemos de comprender que todo aquello que nace pues en un momento determinado pues muere, pero también nosotros, como llenos de ese espíritu del Señor, sabemos de que esta vida es transitoria y que tenemos una mejor vida, así nos lo ha prometido Jesús. Él nos ha dicho, mira que voy a la casa de mi Padre, voy y me les adelanto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararles una. Por lo tanto, cuando un ser amado es llamado a la presencia de Dios, pues debemos de darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque todo obra para bien de los que aman al Señor. Pues el Espíritu Santo, pues decíamos que produce frutos, son esos frutos de los cuales pues hemos hablado en estos momentos que nos anteceden, y a través de los dones y carismas, pues el Espíritu Santo, hermanos, pues nos capacita a los miembros de la iglesia para que nos demos frutos de amor, de alegría, de paz, de paciencia, pues y de otros dones espirituales. No se puede comprender, hermanos, personas que se digan cristianas y como dicen algunos sacerdotes, y andan con esas caras desabridas, con esas caras de enojo, sino que al contrario, el Espíritu Santo a nosotros nos empodera para el servicio. Qué bello, qué hermoso, hermanos, ver a los hermanos dentro de la iglesia, pues participando con alegría, siendo hermanos, miembros de los grupos de catequistas, enseñando a nuestros niños la palabra del Señor, aprendiendo también ellos mismos sobre la palabra de Dios para ser agentes multiplicadores, porque eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que seamos agentes multiplicadores del mensaje de salvación de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, nos capacita a los miembros de la iglesia para servir a los demás de esta manera, y utilizando esos dones y esas habilidades que el Espíritu Santo nos da. Y ese Espíritu Santo pues
nos da esa manera de iluminarnos para que, imbuidos de la palabra del Señor, pues llevemos un mensaje de salvación y un mensaje también de consuelo a muchos hermanos, principalmente aquellos que están muy enfermitos, o aquellos hermanos que nos invitan a las comunidades a platicar precisamente sobre las situaciones que se viven, no solo a nivel laboral, sino a nivel de nuestras familias. A través de los sacramentos, el Espíritu Santo también actúa y actúa para comunicar la gracia de Dios y fortalecer la vida espiritual de nosotros los creyentes. La vida de los santos y de los que se esfuerzan por seguir a Cristo es un testimonio de esa acción del Espíritu Santo. Y a través de los dones espirituales, el Espíritu Santo concede dones y carismas a la iglesia para que podamos compartir, como ya les decía, en las comunidades y construir un reino de Dios, que nuestros hermanos lo sientan más cercano. De hecho, no es que el reino de Dios esté lejano, somos nosotros los que con nuestras actitudes nos alejamos de Dios. Pero para eso es importante que nosotros seamos parte activa dentro de la iglesia, para que nosotros compartamos también y seamos parte de ese testimonio que como iglesia debemos de dar a los demás. En resumen, el Espíritu Santo es ese corazón palpitante de la iglesia, quien la vivifica, quien la unifica, la guía, la renueva y la empodera para su misión. La acción del Espíritu Santo se realiza en la iglesia por medio de esos sacramentos que ya hemos dicho. Solemos también decir que el Espíritu Santo es como el alma de la iglesia, porque realiza en ella algunas de las funciones que el alma realiza en el cuerpo, porque la vivifica, la empuja a la misión, la unifica en el amor. Si nosotros no somos capaces de dar amor, si nosotros no somos capaces de perdonar, si nosotros no somos capaces de comprender muchas veces la actitud de otros hermanos que no nos aman simple y sencillamente porque no pertenecemos a su fe, y nosotros les pagamos a ellos con odio y les pagamos a ellos de una manera que no refleje amor, eso no es agradable a Dios. Ahí es donde el Señor nos llama a asumir una actitud de amor aún en contra de nuestros enemigos. El Espíritu Santo está inmerso en la iglesia, como ha estado metido dentro del Verbo encarnado. Por eso también se dice que la iglesia es templo del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, hermanos, el Espíritu descendió sobre los apóstoles y los primeros discípulos, mostrando con signos externos la vivificación de la iglesia fundada por Cristo. La misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la iglesia, enviada para anunciar y difundir el medio de la comunión trinitaria. El Espíritu nos hace entrar al mundo en los últimos tiempos, en el tiempo de la iglesia. El Espíritu Santo nos conmina precisamente a asumir una actitud de animación de la iglesia, porque ahí en la iglesia está el Espíritu Santo, garantizándonos que al profundizar en la vida de la iglesia, al profundizar en su doctrina, al profundizar en sus tradiciones, como por ejemplo esas tradiciones tan maravillosas, las posadas, las procesiones, que
pues son verdaderas expresiones de fe y que tienen como pues objeto, entre otras cosas, pues evangelizar a través de esas imágenes tan veneradas, tan amadas por nuestro pueblo católico. Y obviamente a través de la profundización de las enseñanzas de nuestra iglesia, pues mantenemos una iglesia, un cuerpo místico de Cristo muy vivo. Todo lo que Cristo dijo y enseñó en los días que vivió en la tierra hasta su ascensión es algo que nosotros debemos pregonar a los cuatro vientos, pero no solo en teoría, sino también en práctica. Si el Señor nos enseñó a que no debemos de ser indiferentes ante las situaciones de injusticia, nosotros también tenemos como iglesia que alzar la voz ante esas situaciones que riñen con el amor de Dios. El observar cómo en los últimos tiempos han proliferado las guerras, esa guerra entre Ucrania y Rusia, esa guerra entre Israel y los palestinos, pues donde mueren tantos niños, tantos ancianos, tantos jóvenes, pues como iglesia nos debe tocar el corazón y nos debe llamar a orar por esos hermanos que pues viven un auténtico infierno en esas áreas, y a darle gracias a Dios que nosotros aún no hemos llegado a ese tipo de situaciones, a pesar del nivel pues de inseguridad que vivimos en nuestro país, a pesar también de el nivel de corrupción en las esferas gubernamentales como a nivel del sector económico, pero todo eso es parte de lo que nosotros como cristianos debemos de no hacer caso omiso. El Espíritu Santo pues santifica la iglesia y los fieles, haciendo que ella continúe siempre llevando las almas a Dios. Y eso es el trabajo primordial que debemos de hacer. Llevarle la palabra de Dios a aquel que se siente abandonado, que se siente hecho una desgracia. La misión del Hijo y la del Espíritu Santo son inseparables, porque en la Trinidad indivisible, el Hijo y el Espíritu son distintos, pero inseparables. Porque en la Trinidad indivisible, el Hijo y el Espíritu cumplen una misión, que es la misión de salvar almas, de ser pescadores de hombres, y a nosotros nos llaman precisamente a colaborar en esa misión. En efecto, desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos como hijos adoptivos llamar a Dios Padre. Así nos lo dice Romanos capítulo 8, versículo 15. El Espíritu es invisible, pero lo conocemos por medio de su acción, cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la iglesia a través del Espíritu Santo. Hay una unidad entre el Espíritu Santo, entre Dios Padre y entre Dios Hijo. De ahí que Jesús nos diga en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. Y en Juan capítulo 17, Jesús, elevando su mirada al Padre, dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno solo. Por lo tanto, la venida solemne del Espíritu en el día de Pentecostés, pues no fue un suceso aislado. Apenas hay una página de los Hechos de los Apóstoles en la que no se nos hable de él y de la acción por la que
guía, dirige y anima la vida y las obras de la primitiva comunidad cristiana. Esa comunidad cristiana que pues podemos leer en la palabra de Dios, pues nos legó pues verdaderos hechos extraordinarios de conversión, como por ejemplo la conversión de Pablo, como por ejemplo esos milagros que en nombre de Dios realizaron los apóstoles, y esos milagros que el mismo Cristo realizó, como la resurrección de Lázaro. Eso debe de animarnos a nosotros y a comprender que la Iglesia Católica es la Iglesia Apostólica, que desde ya casi 2000 años viene bregando, viene luchando por llevar el Evangelio de Dios a todos los rincones de nuestro mundo. Esa realidad profunda que nos da a conocer el texto de la Escritura Santa no es un recuento del pasado, una edad de oro de la Iglesia que quedó atrás en la historia, ¿no? Al contrario, la Iglesia sigue viva aún hoy. Y es, no sé si ustedes se dieron cuenta, pues, pero ahora que se procedió a la elección del nuevo Papa, los medios hablaban de que probablemente el próximo Papa era el cardenal fulano de tal, que no, que era el obispo tal, y nada que ver, hermanos, nada que ver. Nadie pensaba quién iba a ser el próximo Papa. Nuestros queridos cardenales, los príncipes de nuestra iglesia, pues se pusieron en oración y fue el Espíritu Santo quien los inspiró para elegir a nuestro actual Papa León XIV. Por lo tanto, esa acción del Espíritu Santo es por encima de las miserias y de los pecados de cada uno de nosotros, una realidad que nos llama a la conversión en la iglesia de hoy y en la iglesia de todos los tiempos. El Espíritu Santo, hermanos, actúa siempre con Cristo, desde Cristo y conformando a los cristianos con Cristo. Su acción se realiza en la iglesia por medio de los sacramentos, ¿verdad? Como ya hemos dicho. Y de ahí la importancia de que nos preocupemos cuando nos enteramos que hay algunos hermanos que no tienen, pues, sus sacramentos, ¿verdad? No se les han dado sus sacramentos para que, pues, puedan recibirlos y lleven una vida cristiana plena. Porque en ellos, pues, el Señor, pues, nos comunica su espíritu a todos y cada uno de los miembros de su cuerpo místico, que es la iglesia. Y, pues, a través, pues, de los sacramentos, pues, recibimos la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios, pues, obviamente, hace que en nosotros, pues, recibamos frutos. Y esos frutos van a crear en nosotros personas que van a dar a todos y cada uno de los que nos escuchan motivos y razones y ejemplo para creer en un Dios que realmente está vivo. Realmente creemos que Cristo se ha revelado a todos, que Cristo y el Espíritu Santo, pues, son las dos manos de Dios, las dos misiones de donde ha salido la iglesia, decía San Ireneo de León. El Espíritu Santo nos edifica, nos anima y santifica a la iglesia. Es tan hermoso observar cómo ese Espíritu siempre está presente en la iglesia. Ahorita viene a mi mente cómo
el Papa Francisco, pues entre sus planes tenía pues la beatificación del joven Acuti, y porque este jovencito con su vida dio un ejemplo de gran amor a la iglesia, y ese pues amor a la iglesia pues es resultado precisamente de esos sacramentos que de una o de otra manera hemos recibido durante nuestra vida, y entonces la iglesia nos devuelve a nosotros los bautizados esa semejanza divina a través de esas acciones que, llenos de ese Espíritu Santo, pues vamos dando a lo largo de la trayectoria de nuestro ser. ¿Cuántos sacerdotes, queridos hermanos, pues han dado su vida precisamente llenos de la acción del Espíritu Santo por denunciar aquello que no es correcto, como Monseñor Juan Gerardi Conedera o Monseñor Óscar Arnulfo Romero y tantos sacerdotes? Y no quiero con esto pues asumir una actitud de tristeza, sino para darles a entender que el Espíritu Santo nos hace capaces de hasta los más grandes sacrificios por amor no solo a Dios, sino por amor al prójimo, porque en el prójimo está Dios. La iglesia no son unas bancas, la iglesia no son un templo, unas paredes, no, la iglesia somos todos, y como miembros de la iglesia pues sufrimos también, así como también tenemos momentos de alegría, también tenemos momentos de sufrimiento, y es ahí donde en el sufrimiento tenemos que estarnos ayudando los unos a los otros para dar testimonio de la verdad de Cristo, para que nosotros demos a conocer a Jesús a través de nuestra manera de ser y de actuar. Cristo nos organiza, Cristo nos llama, y es el Espíritu Santo quien nos da este fruto del Espíritu de una manera o de otra, en un porcentaje para unos y un porcentaje para otros, dependiendo de en cuánto nosotros, en qué nivel nosotros le abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando decimos en el credo que creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, estamos afirmando que creemos en el Espíritu Santo que actúa en la Iglesia, santificándola, edificándola según la medida de Cristo, animándola a realizar la misión que tiene confiada. Aunque la expresión literal en las lenguas vernáculas parezca afirmar que el acto de fe está dirigido hacia la Iglesia, no es así en la lengua latina. El acto de fe se dirige a Dios y no a las obras de Dios. La Iglesia es una obra de Dios, y en el credo afirmamos creer que ella es una obra de Dios. Solemos decir que el Espíritu Santo es como el alma de la Iglesia porque realiza en ella algunas de las funciones que el alma realiza en el cuerpo. Ya lo decíamos, la vivifica, la empuja a una misión de salvación, a una misión que ha venido cumpliendo a lo largo de muchos siglos. Durante muchos siglos la Iglesia ha venido realizando esa misión, esa actitud misionera de llevar la palabra del Señor a aquellas almas que tanto necesitan de recibir el mensaje de Jesús. La Iglesia es algo que nos hace sentir en familia porque somos la familia de Jesús. Todos por eso somos hermanos. La acción del Espíritu Santo en la Iglesia también se concreta en su influjo continuado en el alma de todos los cristianos. Y
Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, pues no somos capaces, hermanos, incluso ni de reírnos, ni de ser personas empáticas que se pongan en el lugar del otro cuando tiene algún problema, o también cuando el otro está en momentos de felicidad, alegrarse porque, por ejemplo, se graduó de abogado, se graduó de médico o aprendió un oficio como carpintero, aprendió a ser un excelente electricista y el hermano hace su gran fiesta y nos invita, pero si nosotros por envidia no vamos, porque ese reconocimiento y esa fiesta no es para nosotros, pues entonces no estamos en nada, hermanos. Debemos de alegrarnos del triunfo de los demás. Si nosotros en el maestro interior que habla en el corazón del hombre, nosotros podemos descubrir los misterios de Dios, esos misterios que nos hacen pues discernir lo que es agradable a Dios, su divina y amorosa voluntad para cada uno. Si nosotros no tuviéramos esa acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, pues nosotros no sabríamos cómo elevar nuestras oraciones a Dios, cómo hablar con Él, tal y como nos dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque a través del Espíritu Santo se nos ayuda a discernir con la fe. La fe, hermanos, mueve montañas, perdón. La fe mueve montañas, pero una fe que no está llena del Espíritu Santo deja de ser fe para pues convertirse en una creencia nada más o en algo que no precisamente sea esa fe que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Ese don del Espíritu Santo que nos ayuda a percibir las cosas, los acontecimientos, las personas, los movimientos interiores del alma, que nos hace que lo valoremos según nos acercan o apartan de Dios. También esos dones del Espíritu Santo nos hacen descubrir cómo podemos orientar a las personas a la plenitud a la que están llamadas, ayudándolos a colaborar en la construcción de ese reino de Dios, precisamente a través de su conversión. Por lo tanto, hermanos, la acción del Espíritu Santo en la iglesia es, por tanto, muy variada. Actúa en la jerarquía, actúa en los sacramentos, a través de los dones no sacramentales y en el interior del corazón de cada cristiano, llegando hasta los entresijos más íntimos del cuerpo eclesial, y está dirigida a unificar con Cristo a todos los hombres y por ese medio unir a la humanidad y llevar la creación hasta aquella plenitud a la que Dios la había destinado. Eso podemos ver en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22. Al estar tan íntimamente unida a la misión de la iglesia y actuando en ella, pues normalmente no decimos que la iglesia sustituye o acrecienta algo a la misión de Cristo y del Espíritu, prolonga más bien la misión de Cristo y hace presentes las dos misiones divinas. En razón de todo lo dicho, la iglesia es el templo del Espíritu Santo, porque Él vive en el cuerpo de la iglesia y la edifica, ¿verdad, hermanos?, en esa caridad con la palabra de Dios, con los sacramentos, con las virtudes y los carismas, como el verdadero templo del Espíritu Santo fue Cristo. Juan capítulo 2, versículos 19 al 22.
Esta imagen también señala que cada cristiano es iglesia, que cada cristiano es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, los carismas son dones que el Espíritu concede a cada persona para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y particularmente para la edificación de la iglesia. A los pastores corresponde discernir y valorar los carismas. A todos y cada uno de nosotros se nos han dado dones y carismas. Pero esos carismas que en un momento determinado se nos dan, es obvio que deben de estar al servicio de la iglesia. Todos los hombres estamos invitados al pueblo de Dios. Todos, hermanos, todos. Dios decidió en un momento determinado reunir a todos sus hijos dispersos. Así nos lo cuenta Juan 11:52. Para eso envió a su Hijo como maestro, rey y sacerdote de todos, cabeza del pueblo nuevo y universal. Para eso envió al Espíritu Santo, para hacer en la iglesia principio de comunión y también, hermanos, principio de unidad. Uno de los aspectos que hace posible que la Iglesia Católica haya resistido durante más de 20 siglos es precisamente esa unidad de doctrina, esa unidad de criterio, esa unidad que le da el Espíritu Santo al cuerpo místico de Cristo. Por eso el pueblo de Dios lo forman personas de todas las naciones y todos los creyentes están en comunión con los demás en el Espíritu Santo. Pero el reino de Cristo no consiste en hacer una sola nación de todas las naciones. El reino no es de este mundo, dice. Esta universalidad del pueblo de Dios es un don del Señor. En la particularidad, por eso la iglesia o pueblo de Dios, al hacer presente este reino, no quita ningún bien temporal a ningún pueblo, porque también somos iglesia en lo particular, como lo somos en lo general. La iglesia favorece y asume las cualidades, las riquezas y las costumbres de los pueblos, las desarrolla, pues las enaltece. De ahí que somos llamados precisamente a aprender de nuestra iglesia todas y cada una de las distintas modalidades que nos enseñan nuestros pueblos originarios a vivir como tradiciones muy específicas de ellos. Es lo que muchas veces tal vez no me he logrado explicar, pero por ejemplo, la iglesia muchas veces respeta en las creencias de nuestros pueblos precisamente porque esos pueblos también tienen una manera muy especial de alabar al Señor, de acuerdo a sus actitudes muy originarias de ellos. Y eso pues obviamente la iglesia lo ha comprendido. De ahí que la iglesia copta, la iglesia, algunas iglesias de otras regiones del mundo pues tienen algunos ritos un poco diferentes a los de nosotros, pero que siempre están en unidad con la iglesia. Y eso ¿a qué se debe? Pues a esa acción del Espíritu Santo que nos enseña realmente a que aún en medio de la diversidad aprendamos a
ser unidos en el Evangelio, a ser unidos para honrar al Señor y para llevar ese cariño y ese amor que Dios quiere que llevemos a todos los rincones del mundo. A mí me sorprende que hayan países tan lejanos, hermanos, como por ejemplo lugares como las Filipinas, que en un momento determinado pues fueron conquistadas por España, y que pues ahí está la Iglesia Católica, respetando pues esas costumbres tan particulares que tiene el pueblo filipino, pero ahí está la Iglesia llevando el mensaje del Señor y acorde con ciertas prácticas de esos pueblos. Es maravilloso realmente que esa acción del Espíritu Santo haya hecho posible que la Iglesia a lo largo de tantos siglos esté unida, esté llena de ese espíritu que hace que la Iglesia rompa barreras y que aún a pesar de las persecuciones que ha sufrido, ahí está presente. Porque la palabra del Señor es clara: mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, que yo, tu Señor, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y ahí estaba la Iglesia. Bien, hermanos, ya el tiempo se nos termina. Elevamos la siguiente oración diciendo: Padre nuestro, te damos las gracias por esta noche que tú nos has permitido estar con nuestros hermanos. Gracias porque aún en medio de los calores que teníamos, pues ahora ya se ha hecho presente el agua que llena nuestros ríos y que irriga pues nuestros campos, y que pues que todo eso pues sea para bien de nuestros hermanos campesinos. Gracias, Señor, gracias, Virgen Santísima, por arroparnos, por cubrirnos por tu manto, Madre amada. También a ti, Espíritu Santo, gracias por darnos todo lo mejor para que nuestra Iglesia siga cumpliendo con ese papel de madre, siga cumpliendo ese papel de misionero. Esa Iglesia que en salida es con nosotros pescadores de hombres. Dios les bendiga, feliz noche, hermanos, y hasta la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ministerio Isaías Católico presentó su programa Hablemos de. Te esperamos la próxima semana con un interesante tema. Que Dios les bendiga. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Demos al amor de los amores. En la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo te acompaña Radio Católica Online. Gloria